todos somos bienvenidos. Ven y únete a nosotros en esta familia de fe y experimenta la presencia de Dios en tu vida. Jueces capítulo 14, versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor así. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndole por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió o le reveló que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Vamos a compartir, Señor, tu preciosa palabra, tu palabra que permanece. Y ruego, Padre, que tú nos des del discernimiento de tu Espíritu Santo para poder entender y comprender lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Señor, y dame para mí la palabra sencilla, pero ungida con tu Espíritu para que cumpla el propósito, tu propósito en medio de nosotros. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús, que así sea hecho. Amén. El otro día les comentaba de que el título de este mensaje es La miel no es para los burros. Y quiero hacer esta aclaración. No estoy llamando burro a nadie, ni a los que estamos aquí presentes, ni a los que nos van a ver a través de la red social. Es simplemente un título, es simplemente una introducción a lo que creo que Dios nos quiere enseñar y nos quiere ministrar en esta noche. Hecha esta aclaración, vamos al mensaje del Señor. Primero, estamos hablando de Sansón. Es Sansón, mejor dicho, es de Sansón que son estos versos que acabamos de leer. Primera cosa que quiero decirle, como te comentaba, para meternos en contexto. Esta es la época que se llama en Israel la época de los jueces. Era una época oscura en Israel, en donde dice la palabra del Señor de que en este tiempo cada uno corría haciendo lo que bien le parecía. Es decir, ¿recuerdan cuando Jesús dice de que Israel estaba dispersa como ovejas que no tiene pastor? Bueno, Él se estaba refiriendo a esta época. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Adoraban a dioses ajenos, sacrificaban a dioses ajenos, no respondían, eran, perdónenme la expresión, era un desastre. O sea, ese es lo primero. Segundo, los filisteos, como ya muchas veces hemos comentado, hemos hablado, los filisteos eran enemigos de Israel. Era un pueblo de que ocupaba un territorio el cual le había sido dado a Israel. Era la promesa que Dios le había hecho a Abraham, que iban a poseer esa tierra, pero por la rebelión de Israel, por haberse vuelto en contra de Dios, fueron llevados a cautiverio y por lo tanto el territorio que ellos ocupaban fue dividido. Y dentro de esa división aparecen los filisteos y ocupan un lugar que le correspondía a Israel. Por lo tanto, había una disputa, había una guerra continua entre Israel y los filisteos. Amén. Y lo tercero que quiero decirte es que en este contexto, en este panorama de la vida de Israel, está Sansón, que había sido
dedicado a Dios como nazareo, no nazareno, sino nazareo, que era una persona nazarea. Era una persona que era dedicada a Dios, apartada para Dios, y por lo menos tenía que cumplir con 3 condiciones. Primero, no podían tomar vino. Segundo, no podían tocar muertos, no se podían acercar a los muertos. En tercer lugar, estaban dedicados pura y exclusivamente al servicio del Señor. Estas 3 cualidades, estas 3 cosas las tenía que cumplir a rajatabla. Ahora, vamos al acontecimiento que estamos intentando llevar a cabo en esta noche. Dice de que Sansón, los versículos anteriores, habla con los padres, específicamente con el padre, y le dice: vi a una mujer filistea que me gustó, versión Carvajal. Vi a una mujer filistea que me gustó, dámela. Y yo creo que el padre tiene que haber discutido con Sansón, esto me imagino yo, pero se impuso la voluntad de Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón en este tiempo tenía una cualidad. ¿Cuál era la cualidad que él tenía? Como había sido apartado para Dios, el tipo tenía una fuerza extraordinaria. Y todos conocemos la historia porque la hemos visto en películas y tantas cosas más. Entonces Sansón era algo especial. Esta persona era algo excepcional. Y yo creo que cuando Sansón le dijo a su padre: quiero una mujer filistea, posiblemente el padre haya discutido con él, le haya dicho: no, no te conviene porque es filistea, pero se impuso su voluntad. Entonces, cuando se impone la voluntad de Sansón, es que van camino al lugar, a tierra de los filisteos, para encontrarse con la mujer al cual él la había visto y la quería para sí. Es en ese trayecto que acontece esto, que dice que iban caminando, aparentemente Sansón iba detrás de los padres, por lo que acabamos de leer, y le sale al encuentro un león, dice que era un león joven, y él dice que lo destripa, dice como se destripa un cabrito, lo mata, y ahí queda la historia. Transcurre un tiempo y vuelven otra vez a transitar el mismo camino hacia la tierra de los filisteos. Y como te decía recién, Sansón venía detrás de los padres y, picado por la curiosidad, quiere ver qué había pasado con el león. Primer error. Yo te dije que una de las condiciones del nazareo: no se tenía que acercar a los muertos, no tenía que tocar mucho menos a un muerto. Pero Sansón se aparta del camino y se acerca al león para verlo, y cuando se acerca encuentra que en la cavidad del león muerto había un panal de oveja, había un panal de abeja. La miel en aquel tiempo se usaba como elemento nutritivo, obviamente que sí, pero también se usaba como medicina. Era un antibiótico natural. Pero también era alimento y era muy codiciable. Entonces Sansón, cuando ve el panal, va y lo toma. La Biblia no dice que tocó al león muerto, pero sí dice en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio que el nazareo no se podía acercar, no solamente no tocar, no se podía acercar a un muerto, porque esto simbolizaba una contaminación. Entonces, la primera cosa que hace Sansón es desobedece. ¿Qué? Desobedece. Hoy estoy para el cachetazo, diría un amigo. Desobedece al mandamiento que tenía como nazareo
y agarra el panal y comienza a comer la miel. Los padres iban delante. Él los alcanza y hace participar a los padres de esta miel, pero no les cuenta, no les dice de dónde la había sacado. Y acá comenzamos a ver algo. Primero, de que Sansón había un llamado de parte de Dios, porque Dios tenía un propósito con la vida de Sansón. Sansón había sido llamado por Dios para que sea instrumento, Sansón, en las manos de Dios, para destruir a los enemigos de Israel. Y en medio de este llamado, Sansón desobedece porque él decide, en primer lugar, apartarse del camino. Segundo, va a tocar o se acerca a un cuerpo muerto. Y esto lo que nos muestra es que puede haber el llamado de parte de Dios sobre cualquiera de nosotros, puede haber un genuino llamado de Dios sobre cualquiera de nosotros, pero somos nosotros los que vamos a decidir si seguimos en el camino o nos apartamos de él. ¿Me está entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Por qué? Porque en el costado del camino puede haber cosas dulces. Cuando hablo de cosas dulces, hablo de cosas que nos gustan. Hablo de cosas que nos agradan. Hablo de cosas que nos satisfacen. Que tienen apariencia de alimento, que tienen apariencia de dulzura, pero no está dentro de los planes de parte de Dios para nuestras vidas. Porque cuando nos apartamos, por más que tengamos un llamado genuino de parte de Dios sobre nuestras vidas, pero cuando nos apartamos del camino que ha preparado y trazado para nosotros y vamos a buscar algo que no está dentro de los planes de Dios, va a traer consecuencias sobre nuestras vidas. A Sansón le pasó esto. Sansón, por hacer esto, y por reunirse, juntarse con una mujer que no era del pueblo de Israel, a pesar de la advertencia de los padres, que le dicen a Sansón, ¿acaso no hay lindas mujeres en nuestro pueblo que tenés que ir a buscar a una filistea? Y la tosudez de Sansón hizo que después venga la debacle sobre su vida. Porque todos conocemos la historia que viene sobre Sansón y las cosas que le suceden después a Sansón. ¿Por qué? Por apartarse del camino. Ahora, hay una cosa que también es interesante. De que en el ejemplo de este león muerto, en cuya cavidad hay un panal y hay miel, esto me habla de que sobre las circunstancias adversas que nos pueden llegar a pasar en la vida, sobre los problemas que tenemos que enfrentar o podemos enfrentar de aquí en el futuro, en esta vida, Dios puede sacar de ese momento difícil, de esa muerte, por decirlo de alguna manera, algo dulce para nosotros. De nuevo, de las cosas difíciles que nos pueden llegar a pasar, o de las cosas difíciles que podemos llegar a enfrentar, o de las circunstancias que pueden llegar a aparecer en nuestras vidas, y permítanme que lo diga de esta manera, que por ahí hasta pueden llegar a oler a muerte, Dios de esa situación puede sacar algo dulce para nuestras vidas. Y esto tiene que ver con algo que yo le dije a mi esposa esta mañana. Esta mañana estábamos tomando mate, estábamos hablando de cosas de la iglesia y cosas del reino de Dios. Y yo le dije a mi esposa, digo, yo veo a Santuario de Fe rodeada por el enemigo. Y recién cuando estaba sentado ahí, me venía la imagen cuando Jerusalén fue sitiada por el enemigo.
Jerusalén era una pequeña aldea, era una pequeña ciudad, importante, fundamental, pero estaba toda rodeada por enemigos. Yo a Santorio lo veo de esa manera. Lo veo todo rodeado de enemigos. Pero ¿saben qué? De esta situación, que no me gusta para nada, pero yo creo que Dios va a traer algo dulce para nuestras vidas, y Dios va a traer algo dulce para esta congregación, para la gloria de su nombre en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué pasó con la vida de Sansón? ¿Y qué pasó con esta lección de vida? Porque en definitiva es una lección de vida. Como te decía recién, a veces en medio de las pruebas duras o de situaciones aparentemente muertas, Dios puede producir dulzura y alimento espiritual. Pero hay una advertencia. La advertencia es, también nos recuerda, que lo dulce puede venir acompañado de peligros si se obtiene a través de desobediencia o de caminos dudosos. Yo siempre le digo, y lo voy a decir una vez más, yo política no hablo, no quiero hablar de política, me resisto a hablar de política desde arriba de la plataforma porque estamos reunidos como iglesia del Señor. Pero sí tomo ejemplos de la vida política de este país para poder aplicar a lo que yo te estoy diciendo o lo que yo trato de transmitirte, guiado por el Espíritu del Señor. Todos y cada uno de nosotros sabemos, todos los políticos y empresarios y de todo el orden de la vida que están siendo juzgados en este momento. ¿Por qué? Por el robo, por el desfalco, por lo que fuere. ¿Habrá sido lindo a esa gente tener millones y millones y millones y millones de dólares y de pesos y de tener mansiones y tener esto y tener lo otro? Habrá sido lindo. La miel, pero adquirido por malos caminos. Y eso va a traer consecuencias sobre sus vidas. En lo espiritual es exactamente lo mismo. Dice la palabra del Señor: ¿de qué te vale ganar todo el oro y toda la plata de este mundo si te pierdes la bendición? ¿Qué es más importante? ¿Que tengamos una vida dulce? ¿Que tengamos una vida de tranquilidad? ¿O andar a los altos y peleando y discutiendo en el espíritu? Estoy hablando, porque nuestra lucha no es con carne y sangre, sino que la lucha es en el espíritu, peleando, orando y esto, lo otro, y lo de aquí, y lo de allá, pero saber de que tenemos la salvación eterna con Cristo Jesús. O por ahí tener los bolsillos llenos y trajar, bueno, ay, lo lindo, qué bárbaro, qué sé yo qué, y perder la salvación. Esto es lo que le pasó a Sansón. Por la misericordia del Señor, Sansón a último momento se arrepintió y le pidió perdón al Señor. Y Sansón fue restaurado. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a lo mejor no has escogido el camino correcto. Que a lo mejor no has caminado el camino que Dios te señaló. Que a lo mejor, por curiosidad, te desviaste y pusiste los ojos en otra cosa que no tenías que mirarlo. A lo mejor, cuando desviaste los ojos, viste algo que fue dulce para tu alma, pero no era para ti. No era el propósito de Dios para tu vida. No es lo que Dios quiere para tu vida. Y eso te ha traído malestar, y eso te ha traído inconvenientes, y eso te ha traído situaciones difíciles. Pero déjame decirte de que el Dios que yo conozco, el Dios al cual yo sirvo, el Dios al cual yo creo en Él, es tan poderoso y es tan grande que puede hacer que de tu dificultad Dios traiga cosas dulces a tu vida para la gloria de su nombre. Sansón, en el último aliento de su vida, le dijo: Señor, perdóname, porque actué tontamente. Y Dios lo restauró. Permite que el Espíritu del Señor te restaure en esta noche.
Permite que Jesús te restaure en esta noche. Permite que Jesús te fortalezca en esta noche. Permite que Jesús pueda cambiar tus pensamientos si es que tú le das permiso a Él. Permite que el Espíritu Santo de Dios te ministre y te muestre qué son las cosas que tienes que cambiar en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de caminar. Porque te puedo decir con total y absoluta seguridad que grandes cosas vienen para nuestra congregación. Porque Dios es fiel y justo para cumplirla. Y su palabra ha sido predicada y su palabra ha sido establecida. Y han venido profetas y han venido de uno y del otro lado y han confirmado lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Falta de que eso se ponga a luz. Por lo tanto, cuando yo te digo de que veo la iglesia en este momento que está rodeada espiritualmente con legiones de maldad, no me asusta ni se me mueve un pelo, porque yo sé de que cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento de su manifestación, no va a quedar ni un solo enemigo en pie, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No te desvíes del camino. Aunque te parezca duro, aunque te parezca difícil, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de ver las cosas. Cambia tu esperanza. Tú puedes, porque Dios está contigo. Tú lo vas a alcanzar, porque Dios está contigo. Tú te vas a levantar, porque Dios está contigo. Tú vas a salir victoriosa porque Dios está contigo. Tú vas a vivir porque Dios está contigo. Tú vas a alcanzar lo que tienes que alcanzar porque Dios está contigo. No hay nada ni nadie que pueda parar la bendición que Dios tiene preparada para tu vida, porque esa bendición viene. Y cuando el Señor bendice, bendice en abundancia para la gloria de su nombre, porque Dios no es un Dios mezquino. Dios nos da mucho más de lo que nosotros esperamos y deseamos. Porque mi Dios todo lo puede. Así que tranquilo. Tranquilo. Lo último que quiero decirte es esto. Sansón sabía de que había hecho algo que no tenía que hacer. Era acercarse a verse al león muerto. Y como te dije antes, la Biblia no dice si lo tocó o si no lo tocó, pero lo que sí que metió la mano y sacó el panal de abeja para obtener la miel. Y se lo ocultó a sus padres. Y se lo ocultó a sus padres. Pídele perdón al Señor, porque hay cosas que están en tu corazón que no lo confesaste. Y por no haberla confesado, incluiste a personas que no tenían nada que ver con tu problema. Y cuando te digo confesarlo, no te estoy diciendo que se lo diga a la persona, confesáselo al Señor, porque Él está esperando que tú se lo digas. Esto lo hice mal, esto lo hablé mal, esto lo pensé mal. Porque el Señor está dispuesto a perdonarte, porque Dios no viene a acusarte, Dios viene a restaurarte, Dios viene a salvarte, porque poderoso es Él. Padre, te doy gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús.